Buenas noches, colegas. Gracias a todos por su participación en nuestra última Buenas actividad. noches, colegas. Gracias a todos por su A ver, participación un en ratito, se está nuestra generando un poco última de eco. actividad. Ahí está, perdón, que se estaba generando un poco de eco. Eh, Bien, gracias nuevamente entonces a todos por poder participar en esta actividad, ¿no? Nuestra última actividad del mes de febrero. Soy, bueno, para los que no me conocen, Jeff Huarcaya, médico psiquiatra, y en esta oportunidad pues, voy a estar acompañado de la doctora Nicole Gradolfer, quien es neuróloga, y vamos a realizar este simposio sobre trastornos neurológicos funcionales, un enlace entre la psiquiatría y la neurología, ¿no? Vamos a tocar dos puntos principalmente, ¿no? Primero yo voy a hablar un poco acerca de la perspectiva histórica, el diagnóstico clínico y las opciones, brevemente, las opciones terapéuticas. Y la doctora Nicole va a hablarnos acerca de la evaluación neurológica, cómo poder hacer una correcta evaluación neurológica de este tipo de síntomas, de este tipo de trastornos, hallazgos clínicos y de neuroimagen, ¿no? La idea de este simposio es poder revisar un poco acerca de este trastorno que pues, está en la intersección entre la psiquiatría y la neurología. Vamos a hablar un poco acerca de qué cosas son los trastornos neurológicos funcionales, cómo esto puede, pues, un poco desafiar la comprensión que tenemos acerca de la relación entre la psiquiatría y la neurología, ¿no? Generalmente pueden haber posiciones extremas, ¿no? En el que algunos psiquiatras digan, no, esto es un tema netamente psiquiátrico, o algunos colegas neurólogos que digan, esto es un tema netamente neurológico, cuando la realidad y lo que la evidencia señala y lo que vamos a conversar ahora es que el manejo multidisciplinario es la norma en este tipo de pacientes. Bueno, eso es lo que vamos a ver en este simposio. Entonces, vamos a iniciar. Primero, voy a hablarles acerca de un poco la perspectiva histórica y el diagnóstico clínico, pero desde la mirada de la psiquiatría, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que la perspectiva histórica es muy importante porque hay datos que pues, nos pueden hacer pensar un poco más, problematizar un poco más acerca de acerca de este trastorno. Pues, bueno, están los posibles conflictos de interés. Para eso, en esta presentación, vamos a hablar primero entonces de algunos aspectos históricos puntuales, ¿no? Hablaremos acerca de la epidemiología y los factores de riesgo de esta condición. Veremos un poco acerca del diagnóstico clínico y, bueno, finalizaré dando algunas conclusiones. Para eso, primero quiero presentarles este caso clínico de una paciente que tuvimos la oportunidad de atender en el servicio, en la unidad de psiquiatría de enlace en el hospital donde trabajo. Miren, Eh, este es el motivo de la interconsulta, por eso nos llaman, por esta paciente, una mujer de 32 años. Se solicita evaluación y sugerencia por antecedentes de trastorno de ansiedad y valoración de componente psicógeno por probable crisis psicógena no epiléptica asociada, ¿no? Miren, esto es una palabrita bien importante, componente psicógeno, ¿no? Bueno, ese se trata entonces, como les dije, de una mujer de 32 años, casada, vive en Ate Vitarte con su esposo e hijo de 8 años, con un grado de instrucción secundaria completa, trabaja como cajera en centros comerciales desde hace 2 años, cristiana, según ella refiere, y que a los 29 años le hicieron un diagnóstico de epilepsia, ¿no? Un colega neurólogo le hizo el diagnóstico de epilepsia. Como antecedentes familiares tenemos una madre con hipertensión, y diabetes sin antecedentes de tratamiento psiquiátrico, un padre con hipertensión y también sin antecedentes de tratamiento psiquiátrico. Y la entrevista, bueno, eso fue la evaluación que realizamos en la unidad de psiquiatría de enlace, ¿no? La primera atención que tuvo allá en el 2023, que nos contó nuestra paciente que su primera convulsión fue a los 21 años, según ella refiere, convulsión a los 21 años, y a los 29 años presentó un nuevo episodio
de convulsión y se le dio el diagnóstico de epilepsia, ¿no? 28 años, miren, como datos, como antecedentes, a los 28 años se enteró de la infidelidad de su esposo, lo cual desencadenó una alteración en su estado de ánimo. Me deprimía demasiado, es decir, estaba muy triste, me sentía con mucha angustia, no podía dormir, mi cabeza me comenzó a doler demasiado, era algo insoportable. A los 31 años se embarazó, ¿no? Mi esposo no quería a mi hijo, ¿no? Y mi neurólogo me dijo que no iba a ser un embarazo exitoso por los medicamentos que tomaba, los medicamentos antipilépticos, ¿no? Por lo que fui a una clínica privada a realizarme un aborto. Me sentí muy culpable por lo que hice, me arrepentí demasiado en ese momento, y desde hace 5 meses se acercó mucho a su fe, a su religión, al cristianismo. Con la fe ya no sentía angustia, ya no me preocupa que mi esposo me vaya a ser infiel. Si Dios decide llevarme, yo me iré tranquila, ya cumplí como madre, esposa e hija. Antes sufría bastante, ahora ya no sufro nada, ¿no? Pero desde hace 2 meses comencé a sentir un adormecimiento y pérdida de fuerza en mis brazos. Pierdo toda la fuerza y no puedo caminar bien. Recientemente esto ha ido empeorando y hasta ahora último que me pasa 2 a 3 veces al día, ¿no? Por el antecedente clínico, por el factor estresante tan importante que tenía y por los síntomas neurológicos pues, positivos que le encontró la paciente hospitalizada en el servicio de neurología, es que planteamos el diagnóstico de un trastorno disociativo del movimiento. Bueno, en el CIE-10 no hay el diagnóstico de trastorno neurológico funcional. En el CIE-11 sí aparece este diagnóstico, ¿no? Ya cuando veamos el devenir histórico veremos pues, cómo ha cambiado las denominaciones de esta condición y planteamos como posibilidad este diagnóstico de un trastorno neurológico funcional debido a estos estresores psicosociales y la incompatibilidad de los síntomas, ¿no? Reevaluamos posteriormente para ampliar la historia clínica, para precisar mejor los síntomas depresivos que presentaba esta paciente, ¿no? Bueno, está el resumen de lo que se realizó en el servicio de neurología, ¿no? No voy a leer todo esto, ¿no? Pero que, pues, en la conclusión, en la epicrisis de la hospitalización, porque estuvo en neurología por estos problemas motores, ¿no? Le colocan paciente hemodinámicamente estable, afebril, cuenta con 2 videoelectroencefalogramas donde no se observa actividad y se llega a la conclusión de que la paciente presenta crisis psicógenas no epilépticas asociadas, ¿no? Ayer tuvo una crisis, bueno, antes de que se vaya de alta, bilateral, sin compromiso de conciencia, cuya clínica pues no va acorde a las características clínicas de una convulsión, ¿no? Lo anterior es reforzado por psiquiatría, quienes evalúan a la paciente y mencionan componente funcional, ¿no? Por lo anterior, se decide alta médica hoy. La paciente menciona deseo genésico, por lo que se decide dar de alta con levetiracetam y retiro progresivo de la fenitoína de forma ambulatoria, ¿no? Además ya se comienzan a diferir otra serie de exámenes que se les iban a seguir realizando, ¿no? Como la resonancia, pendiente TAC-TAP, todo eso ya se realizará ambulatoriamente. No toleró bien, anteriormente le estaban dando amitriptilina, no lo toleró, por eso nosotros decidimos darle venlafaxina, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes, ¿no? Son bastante más frecuentes, más comunes de lo que a primera vista podemos pensar, sobre todo en un hospital general, ¿no? Por ejemplo, en la unidad de psiquiatría de enlace del Hospital Almenara, pues donde trabajo, como les comenté, el 30% de pacientes, estos son datos, tenemos estadística al respecto, ¿no? El 30% de pacientes que ingresan a hospitalizarse al servicio de neurología reciben una evaluación también por psiquiatría, ¿no? O sea, eso señala la gran cercanía que tenemos entre estas especialidades, ¿no? En los linderos muchas veces entre la psiquiatría y la neurología, pues, están ahí, ¿no? Eso bueno, ya es un tema conceptual que en otro momento podemos precisarlo, debatirlo, ¿no? No viene el caso comentar eso ahora, ¿no? Pero quiero que tomemos este ejemplo del caso de esta paciente para analizar un poco, primero históricamente, cómo es que se ha venido tratando hasta el siglo recién pasado este tipo de características, ¿no? Todo esto se englobaba, pues, antiguamente en este diagnóstico clásico
de la histeria, ¿no? Ahora pues ya obviamente ya nadie hace diagnósticos de histeria, pero eso no significa que no hayan existido personas que tengan este tipo de características, ¿no? Y es interesante estudiarlas, qué pasaba en el pasado y cómo es que se abordaba y se trataba este tipo de diagnósticos, ¿no? Bueno, este es un artículo bien interesante, ya tiene sus años publicado en el 90, pero a mi gusto es uno de los principales artículos que estudia la historiografía de la histeria, ¿no? De Mark Mikada. Es bien, bien interesante ese artículo, está gratuito en internet, recomiendo a los residentes que puedan revisarlos, ¿no? Eh, lo que se señala es que la histeria cuando hablaban de histeria, pues la verdad que no sabían bien de lo que estaban hablando porque tenía una presentación muy proteica, muy cambiante, muy variable, ¿no? Proteo, semidios griego que pues siempre cambiaba de forma, ¿no? Pues así era la histeria, ¿no? Que cambiaba de forma, se presentaba de maneras distintas, ¿no? Cuando hablamos de histeria, hay muchos conceptos asociados, ¿no? El género, el sexo, ¿no? Clásicamente, históricamente asociado al género femenino, ¿no? De hecho, hay un movimiento de psiquiatría feminista muy importante que critica justamente este concepto de histeria, ¿no? También se menciona que tiene problemas o alteraciones en la memoria, síntomas conversivos, antiguamente conocidos como conversivos, pero hablamos de trastornos neurológicos funcionales, también con síntomas disociativos, con manifestaciones psicosomáticas, que tienen problemas en su personalidad, en su forma de ser, en su carácter, ¿no? Y además de la confluencia de otros trastornos psiquiátricos, ¿no? Entonces, la historia se nos plantea así, ¿no? Como muy proteica, muy difícil de poder capturar, ¿no? Y por eso es que, pues, como no hay mayor sustento científico, mayor validación, pues es que se dejó de lado este concepto. Pero, ¿qué es lo que se entendía por histeria en aquel entonces, ¿no? ¿Qué decía Hipócrates en su famoso tratado sobre las enfermedades de la mujer, ¿no? Él hablaba que la histeria se debía o generaba estos espasmos, espasmos por la sofocación de la matriz, del útero de la mujer, ¿no? En el cual tenían pérdida de la voz, pérdida del habla, desmayos, pesadez en la cabeza y pérdida de la conciencia, ¿no? Esos eran los síntomas que Hipócrates describió, ¿no? Y que, miren, interesante, ¿ah? Contraponía a la histeria y a la epilepsia. Histeria y epilepsia eran condiciones que estaban emparentadas, mientras que la epilepsia era la enfermedad, entre comillas, así entendían los antiguos griegos, la enfermedad de los dioses, ¿no? Pues Hipócrates dijo, no, eso no tiene nada de divino, ¿no? Y hay una forma de epilepsia que es la histeria, ¿no? Avicena da un paso más y busca dar una explicación de por qué ocurre esto. Y él decía que se daba por la sofocación de la matriz, ¿no? De hecho, tanto Hipócrates como Avicena decían que pues, esto ocurría porque el útero en la mujer pues, no estaba fijo en la pelvis y comenzaba a moverse por el abdomen, y llegaba en los casos más severos incluso al tórax, ¿no? Señalaban que el útero pues, era así migrante, ¿no? Como un animal que migraba dentro del cuerpo de la mujer y que el tratamiento era pues acercar algunos aromas, algunos olores afuera del conducto vaginal y eso haría que el útero pues bajara y retomara su posición original y que pues ese era el tratamiento de la histeria en aquel entonces, ¿no? Eh, Johann Bayer, ya en 1564, pues, hablaba, ¿no? Decía que esta situación, ¿no? Esta situación estaba muy asociada con posesiones demoníacas, ¿no? O sea, dense cuenta cómo pasamos de los griegos, de los árabes, a la Edad Media, saliendo de la Edad Media, a que pues definía que la histeria, claro, eran las contorsiones, las sofocaciones, la pérdida de la conciencia, mientras que la melancolía iba asociada con esta situación de posesión demoníaca y de autoacusación. Posteriormente, ya a finales del siglo XVI,
hubo un debate bien interesante, ¿no? En la medicina. Pues recordemos que en esta época todavía no estaba definida qué cosa era la psiquiatría y qué cosa era la neurología, pues era la medicina en general, ¿no? Y los médicos comenzaban a preguntarse, oye, pero ¿cuál es el verdadero origen de estos síntomas, ¿no? Que ya desde la época de Hipócrates se describían, ¿no? Y hubo un debate bien interesante que contraponía el origen uterino y el origen cerebral de esta condición, ¿no? Para 1666 había la teoría de la fermentación del semen en la mujer, ¿no? Así que el semen se acumulaba en el útero de la mujer y esto pues, se fermentaba y generaba unos vapores y eso era lo que pues, llevaba a la condición. Pues sabemos que eso no es así, ¿no? Pero que también en 1618 específicamente, se hablaba que la otra teoría era que era un trastorno de todo el sistema nervioso. Miren, como en 1618 ya se hablaba que esto era un problema del sistema nervioso, así que esa idea de que no, que ahora sabemos que es un tema neurológico, pues ya de hace siglos se decía eso, ¿no? Sydenham, el gran Sydenham, decía que la histeria es irregular, tanto en síntomas como en la evolución de esta condición. De que tenía una base neurológica en el sistema nervioso, eso quedaba claro, ¿no? El tema es que tenía muchas comorbilidades y que la histeria se contraponía a la hipocondría. La histeria era proteica, multiforme, con muchos síntomas, mientras que la hipocondría era un solo síntoma. Me centro en una sola situación, ¿no? Cullen habla de la neurosis, ¿no? Y dense cuenta cómo en 1777 este concepto de neurosis, que ahora los psiquiatras lo conocemos muy bien, pues cuando recién apareció no hablaba o no era un tema psiquiátrico. Neurosis realmente significa enfermedad de la neurona. La neurosis era entendido como un tema neurológico, como un tema de las neuronas, un tema del sistema nervioso. Y se postulaba que la histeria era un problema neurológico. Miren, a 1777. Pero las causas, ¿por qué ocurría esto? Bueno, pues porque las mujeres cuando estaban ociosas, cuando no tenían nada que hacer, pues bueno, venían las neurosis, o cuando comenzaban a bailar, iban a esos grandes salones y bailaban, o que tenían una imaginación licenciosa. No se des en cuenta cómo este tipo de diagnósticos iban acorde con el sometimiento histórico al cual estaba la mujer, ¿no? Había pues, un machismo estructural, sistémico, y que la medicina, la ciencia de aquel entonces, pues, se utilizaba para pues, validar esta narrativa machista, ¿no? Y hay un debate bien interesante, que pues no vamos a entrar en eso acá, acerca de estas perspectivas de género y los trastornos neurológicos funcionales. Es un debate bien interesante que sería importante tenerlo, ¿no? Entonces, dése cuenta cómo, pues ya desde el siglo XVII, inicios del siglo XVII, ya se hablaba que estas situaciones, estas condiciones tenía un origen neuronal, ¿no? Pero claro, como dice José Carlos, la neuroastenia, ¿no? La famosa neuroastenia. Después se convirtió en la neuroastenia que era costa solamente de las mujeres, cosa que pues, sabemos que obedece más bien a otras causas, ¿no? Hasta que finales del 17, inicios del 18, Pierre Briquet escribe el Tratado Clínico y Terapéutico de la Histeria, ¿no? El síndrome conversivo, trastorno neurológico funcional, tiene su epónimo, síndrome de Briquet, ¿no? Lo conocen muy bien. Pero ¿qué dijo Briquet? ¿No? Ese es su tratado terapéutico de la histeria. ¿Qué fue lo que dijo? Miren, ¿ah? Así está cual, está en su libro, ¿ah? Revísenlo, léanlo, ¿no? Llevado por diversas circunstancias a ocupar la cabeza de un servicio al cual desde mucho tiempo antes se había establecido la costumbre de derivar a los enfermos atacados por afecciones histéricas, o sea, le dieron la jefatura de una unidad, de unas camas, pues que a la cual pues los primeros neurólogos, psiquiatras, los neuropsiquiatras, cuando todavía no estaba bien definido esto, bien delimitado, pues enviaban a todas las así llamadas histéricas, ¿no? Los enviaban a ese sitio y le dijeron, ya, Briquet, tú encárgate de estas pacientes, ¿no? Me vi obligado en conciencia a poner toda mi atención sobre esa clase de pacientes.
hacia la cual mi gusto por las ciencias positivas apenas me inclinaba. Bueno, ya que me queda, pues, ¿no? Eso es lo que decía Briquet, ¿no? En buen cristiano, ¿no? Ya me haré cargo de esto, me dejaron, pues ya, asumiré, ¿no? Pero yo no quiero ver esto, ¿no? Tratar enfermedades que todos los autores estaban de acuerdo en considerar el prototipo de la inestabilidad, de la irregularidad, de la fantasía, de lo imprevisto, sin estar aparentemente gobernadas por ninguna ley, por ninguna regla, y sin que las hubiese llegado a relacionar entre sí ninguna teoría seria, era la tarea que más podía desagradarme. No quería, pero bueno, asumió. Pero me resigné y me puse manos a la obra. Entonces, acá, esto que dijo Briquet, que está escrito, es bien interesante porque señala la relación histórica que ha existido entre el profesional de salud, entre el médico y las personas afectadas por estas condiciones. Una situación complicada, difícil, ¿no? El mismo Briquet lo decía, porque no hay una cuestión, pues, clara, o positiva, positivista, de que pues tiene esta lesión evidente, pues, ¿no? Y que pues la forma en cómo se mostraban las pacientes también tiene su forma de ser investigada y estudiada. Bueno, esto es una separación histórica, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas principales que describió Briquet en su tratado, ¿no? Sensibilidad extrema del sistema nervioso, nuevamente, ¿no? Temas neurológicos, hiperestesias diversas, dolores en la región epigástrica, anestesia, espasmos, sensación de un globo que sube desde el esófago hasta la garganta, no me deja comer y vuelve a bajar, ¿no? Asfixia, convulsiones, pérdida de conciencia, llantos y sollozos. Es decir, pues esto era un palincesto, era un cajón desastre. Toda una serie de síntomas. Pues eso es lo que no le gustaba a los médicos, pues, ¿no? Estamos acostumbrados a ver, pues, a ver las cosas positivas, a que hay un orden, una estructura. La histeria clásicamente, históricamente, no tiene un orden, no tiene una estructura y genera ese rechazo por parte del personal de salud. Situémonos en ese contexto histórico, ¿no? En el cual la mayoría de médicos eran varones, eran hombres, ¿no? Y en el cual también las mujeres, pues, en esa época victoriana, y finales del 19, inicios del 20, pues vivían sexualmente reprimidas, socialmente no tenían derecho a voto, no podían trabajar, se dedicaban, no podían expresarse, ¿no? O sea, era una situación bastante complicada, ¿no? Distinto al estado actual de las cosas, en el cual, pues, las mujeres, más del 50% de los profesionales de salud, donde no hay esa hegemonía masculina. Quiero creer que ya no hay esta hegemonía masculina en la medicina, ¿no? Así que pues como cambia la cultura, también cambia la forma en cómo se van presentando ese tipo de síntomas, ¿no? Esta es la imagen clásica de la lección clínica en la Salpêtrière, donde el gran Charcot daba estas demostraciones, ¿no? A esta mademoiselle, la gran histérica, ¿no? La reina de las histéricas, ¿no? Y ahí ven cómo, miren esta imagen, qué interesante, ¿no? Tuvo un grupo de hombres, ¿no? Puros hombres, observando a una sola mujer, ¿no? Hay pues ahí un mensaje, ¿no? Ahí está Chacón, Babinski, ¿no? Ahí está deteniendo Babinski, ¿no? A la reina de las histéricas, como le llamaban, como le llamaba Charcot, ¿no? Entonces, históricamente ha existido esa asociación, ¿no? Que ya después se volvió en estigmatizante, ¿no? La palabra histeria adquirió un tinte estigmatizador, ¿no? Ocurre la revolución sexual, ¿no? Movimientos de antipsiquiatría en la década del 60, ya poco a poco pues ese concepto fue perdiendo fuerza y devino, como les comento, en estigmatizante y pues se dejó de lado, ¿no?
Y apareció el concepto de trastorno conversivo, ¿no? Traído del psicoanálisis que, pues, estuvo por bastantes años en los sistemas, en los distintos sistemas clasificatorios, ¿no? En DSM-3, DSM-4, en CIE-9, en CIE-10, ¿no? Figuraba el síndrome conversivo. Pero como históricamente ocurre, pasó con la histeria, pasó con la conversión, llega un momento en el cual estos el criterio, no el criterio diagnóstico, sino la palabra en sí ya devienen estigmatizante. Pasó pues, en el siglo XIX con el diagnóstico de la idiotez y la imbecilidad, después el retardo mental, ahora deterioro neurocognitivo, ¿no? O discapacidad intelectual. O sea, cada cierto tiempo, pues las palabras devienen en estigmatizantes. Igual pasó con la histeria, con la conversión, y ahora, pues, eso cambió a trastorno neurológico funcional con la finalidad de que no sea tan estigmatizante, ¿no? Esta es una revisión sistemática de la terminología sobre este tipo de condición publicada en la revista de Psiquiatría del Hospital General allá en 2017. Y igual ven que vienen toda esta serie de sinónimos, ¿ah? Trastorno conversivo, funcional, síntomas médicamente inexplicados, psicógeno, psicosomático, pseudoconvulsivo, ¿no? O no neurológico. Cuando se hace una evaluación a distintos profesionales, pues, ¿cuáles son las palabras, ¿no? Que consideran menos estigmatizantes o que ven menos estigmatizantes? Ahí lo ven: trastorno neurológico funcional o trastorno psicógeno. Ambas, ¿no? Pero bueno, más el trastorno neurológico funcional. Ahora, el gran problema es que ya desde la misma psiquiatría no hay con suficiente claridad y evidencia científica una teoría de lo psicógeno. ¿No? No hay una teoría claramente delimitada de los psicógenos, y eso lo podemos debatir después, ¿no? Entonces, funcional es un término relativamente popular, tanto entre los clínicos como en el público lego, ¿no? Cumple con criterios propuestos para una etiqueta aceptable, en comparación con otros términos populares, ¿no? Entonces, por eso es que, bueno, ya se decide ir cambiando en el lapso de los años. DSM-4, DSM-5 cambia, quita trastorno conversivo y pone trastorno neurológico funcional, y CIE-10 también pues cambia para CIE-11 y pone trastorno neurológico funcional, ¿no? Entonces, pues, de ahí vamos a ver cómo estos criterios diagnósticos han cambiado con el paso de estos nuevos sistemas clasificatorios, ¿no? Entonces, en resumen, esta primera parte, la historia de la histeria es bastante complicada, enrevesada, como la misma condición en sí misma, ¿no? Muchos colegas psiquiatras, pues, señalan, hay muchos libros al respecto, ¿no? Que cuando el médico cree que ha capturado a la histeria, al final esta, ¡pum!, se le sale y se presenta de otra forma, ¿no? Históricamente ha pasado, ¿no? Ha pasado desde la época de los griegos, ¿no? Queremos que ya sabemos, conocemos de la histeria y ¡pum!, se nos sale de la mano. Aunque le cambiemos de nombre, aunque le pongamos otras explicaciones, aunque creamos que tenemos todos los estudios clarísimos, pues al final algunos lo entienden más como una forma de relación entre dos personas, ¿no? Un desequilibrio de poderes, bien interesante analizarlo desde un punto de vista sociológico, ¿no? Pero veamos ahora la epidemiología, los factores de riesgo. ¿Qué sabemos acerca de los trastornos neurológicos funcionales? Rango de edad variable, ¿no? Miren, esto publicado en Lancet Neurology en 2022, ¿no? Todo lo que sabemos acerca del trastorno neurológico funcional y los diferentes subtipos, ¿no? El rango de edad va desde los 4 hasta los 94 años, ¿no? O sea, amplio, ¿no? 60 a 80% de prevalencia en mujeres, ¿no? Pero menos en diferenciadas en edades tempranas y tardías. O sea, en la edad media, hasta 80% una prevalencia en mujeres. O sea, es una condición, una situación más frecuentemente vista en las mujeres, como muchas otras condiciones, como la fibromialgia, como también los trastornos depresivos, ¿no? O sea, eso algo nos está diciendo, ¿no? Y si nos ponemos reduccionistas, ¿no? Nos olvidamos que
estos tipos de síntomas tienen una raigambre tanto física como semántica, vamos a decir que no, que debe haber algo genético, algo solamente funcional, de imagen, neurológico que está ahí. No, también implica y tiene que ver mucho con la forma en cómo pues, se entiende la feminidad, ¿no? Datos globales históricos indican tasas similares en diferentes regiones, en diferentes épocas, síntomas similares en América del Norte, Europa, Corea, India, Brasil, ¿no? Y esto es lo interesante, estos trastornos neurológicos funcionales representan una de cada 6 consultas neurológicas en pacientes nuevos, ¿no? Ya seguro la doctora Nicole nos va a hablar un poco más de su experiencia, de cómo pues, la mayoría de estos pacientes pues, van primero al neurólogo, ¿no? Incidencia 10 a 15 por 100.000 habitantes, con una prevalencia estimada de 250.000 a 300.000 personas solo en Estados Unidos, ¿no? Esto es bien importante, genera gran discapacidad, una gran carga para los cuidadores y tiene efectos adversos sobre la calidad de vida similares a otras condiciones neurológicas, ¿ah? O sea, similares a un stroke, a cualquier otra condición neurológica, digamos, clásica, pues el trastorno neurológico funcional es igual de incapacitante, ¿no? Los costos de tratamiento hospitalario en Estados Unidos superan los $1.000 millones anualmente. ¿Cuál es el problema? Que el acceso al diagnóstico y al tratamiento es problemático a nivel mundial porque implica o tiene o va con procesos a menudo estigmatizantes. Se genera un estigma. O sea, no, lo peor que puede ocurrir es que no se le brinde un tratamiento integral a este tipo de pacientes. Yo como psiquiatra digo esto solamente psiquiátrico, yo como neurólogo digo esto solamente lo veo, lo veo como neurólogo, ¿no? No hay un diálogo, no hay una intersección, no hay un descarte frecuente de las comorbilidades que puede haber psiquiátricas y eso pues va a llevar a que no se logre la recuperación completa de estos pacientes, ¿no? ¿Qué tenemos? Miren, esto es un artículo publicado en 2020 que señala las diferencias de estos trastornos neurológicos funcionales en hombres y en mujeres. En mujeres tiende a presentarse a una edad más temprana, a comparación de los hombres, ¿no? La distonía es más frecuente en las mujeres, ¿no? Que en los varones, ¿no? O sea, es la única diferencia clínica que puede haber, ¿no? Y acá pueden ver ustedes cómo, miren, en las décadas de los 10, 20, 30, 40 años, la prevalencia es mayor en mujeres que en varones. Y después de los 50 años, se tiende a homogeneizar, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿no? Ya va similar. Pero en la época sexualmente activa, si quieren llamarlo así, ¿no? Desde los 19 hasta los 40, hasta antes de la menopausia, mayor prevalencia en mujeres. ¿Cómo entender esto? Es también un tema de debate, ¿no? Tema de debate, hay muchas hipótesis al respecto, que es similar a lo que ocurre con, por ejemplo, la depresión, ¿no? La depresión también tiene un pico las mujeres, ¿no? En la edad, en los jóvenes, adultos jóvenes, y pues va haciéndose más homogéneo conforme pasa la edad, ¿no? Entonces, en las mujeres, estos trastornos neurológicos funcionales predominan en las mujeres, salvo después de los 50 años. Y en los varones se presenta a más edad, a más edad y con menos distonía que en las mujeres, ¿no? Es las diferencias que hay entre estos trastornos neurológicos funcionales, ¿no? Factores de riesgo pues, son bastantes, ¿no? Son muchos, ¿no? Va a haber factores predisponentes, ¿no? Por ejemplo, que ya tenga otro tipo de desórdenes funcionales. Ojo, ¿ah? Porque los trastornos neurológicos funcionales no es el único trastorno funcional que hay. Hay trastornos gastroenterológicos funcionales, trastornos reumatológicos funcionales, trastornos funcionales de muchas otras especialidades, ¿no? De que mientras haya más diagnósticos funcionales, pues es más probable que también tenga un diagnóstico de un trastorno neurológico funcional. Factores psicosociales, específicamente la ansiedad, la depresión, factores estresantes, claramente se han asociado con estas alteraciones, esta posible aparición de un trastorno neurológico funcional, sobre todo eventos adversos en la infancia, ¿no? O sea, hay estos factores predisponentes. Hay factores
precipitantes, alteraciones del movimiento, dolor, tenía un accidente, ¿no? O que he tenido una convulsión documentada, es una persona que sí tiene una convulsión, es más probable que esto sea un precipitante para que después desarrolle o aparezcan estos trastornos neurológicos funcionales, ¿no? El hecho de tener daño cerebral, patología vestibular, que se asocia a muchas comorbilidades, siendo las principales las comorbilidades psiquiátricas. Entre un 50 a 60% de estos pacientes tienen una comorbilidad psiquiátrica, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, depresión, inestabilidad emocional, ¿no? ¿Y qué factores van a perpetuar esta situación? La incertidumbre del diagnóstico, tanto del médico como del paciente, o que se equivoque el diagnóstico y que se dé otro tipo de diagnóstico, la mala comunicación, el pobre diálogo que hay con el personal, ¿no? Investigaciones innecesarias, te pido una resonancia de aquí, te pido las aguaporinas, te pido, no sé, dosaje de kriptonita, te pido lo que sea, ¿no? Estás pidiéndole cada vez más exámenes, lleva a que, pues, no se perpetúe esta condición, ¿no? Tratamiento, explicar la condición, ¿no? Tratamiento físico, fisioterapia fundamental, ocupacional, psicoterapéutico y tratar las comorbilidades. Es decir, como les comenté, un tratamiento integral, en el cual pues, el neurólogo, psiquiatra y rehabilitador, psicólogo, todos tenemos que ir de la mano para poder llevar a que a que pueda ocurrir la recuperación. Y ojo, a pesar de eso va a haber algunos casos en los cuales no se logre recuperar totalmente, quedan con algunas secuelas, ¿no? Factores de riesgo, como ya les comenté, hasta el 86% de personas, ¿no? Han tenido o se ha documentado eh, problemas infantiles, ¿no? Problemas en la infancia, ¿no? Abusos, abandonos, negligencia en la infancia, en la niñez, ¿no? Pero también va a haber un grupo de pacientes que no van a tener eventos estresantes, ¿no? En la infancia, ¿no? Eso es, o sea, eh, va a haber un grupo de pacientes que, pues, por más que busques en la historia, no vas a encontrar que haya algún factor estresante en la infancia. La gran mayoría lo tiene, ¿no? Esto nos lleva a pensar, ¿hay la suficiente homogeneidad conceptual en el trastorno neurológico funcional? ¿O es que estamos ahí todavía, se está filtrando a algunas personas, ¿no? ¿No sería mejor clasificar o reclasificar aquellos que ya tenían un evento estresante importante y separar aquellos que no tengan este evento estresante, ¿no? Darles otra denominación, no sé, eso ya es parte de un análisis conceptual futuro, ¿no? ¿Cómo hacer el diagnóstico clínico desde el punto de vista psiquiátrico? Ya la doctora Nicole les va a hablar desde el punto de vista neurológico. Pues utilizamos el manual, el sistema clasificatorio de psiquiatría, ¿no? El DSM, o el CIE-10, ¿no? Este es el DSM-4. El DSM-4, texto revisado, estos son todos los códigos diagnósticos que había, ¿no? Trastorno de somatización, somatomorfo indiferenciado por dolor, hipocondriasis y demás, ¿no? ¿Qué pasó en el DSM-5? Todo el gran grupo de trastornos de somatización, somatomorfo indiferenciado, trastorno por dolor, se ha juntado en un solo bloque de trastornos por síntomas somáticos, ¿no? Yo me acuerdo, pues cuando era residente, postulé a la residencia, pues había preguntas de el somatomorfo indiferenciado, se daba después de los 40 años, antes de los 40 de la somatización. Bueno, ya todo eso ya, no, la investigación más reciente ha demostrado que no hay diferencias, no me dice más clasificado, así que todo va como trastorno por síntomas somáticos, ¿no? La hipocondriasis, que tiene toda otra historia, ¿no? También ya pues, estigmatizante, ahora se habla de trastorno de ansiedad por la enfermedad. El trastorno conversivo ha pasado a trastorno de síntomas neurológicos funcionales, ¿no? Entre paréntesis, trastorno conversivo. Acá viene lo interesante. En DSM-5 primero pusieron trastorno conversivo, entre paréntesis,
trastorno de síntomas neurológicos funcionales. Pero en el DSM-5-TR, que salió el año pasado, en abril, o el anteaño, no me acuerdo bien, ahí cambiaron y pusieron trastorno de síntomas neurológicos funcionales, entre paréntesis, trastorno conversivo, ¿no? Trastorno dismórfico corporal, pues se salió de este grupo de trastornos de somatización, ¿no? Y el trastorno facticio, pues ha quedado como tal, ¿no? Entonces, cuando nos planteamos el diferencial, acá están los criterios diagnósticos del trastorno de síntomas neurológicos funcionales, ¿no? Uno o más síntomas de alteración funcional, diagnóstico o hallazgos clínicos que provean evidencia de la incompatibilidad de estos síntomas con trastornos neurológicos conocidos, reconocidos, ¿no? Y que el síntoma o déficit no es mejor explicado por otra condición médica, ¿no? Y que este síntoma causa un distrés significativo. Entonces, por favor, atrás quedó esa idea de que esto es un diagnóstico de descarte. No, no, eso es un error que cometemos tanto psiquiatras como neurólogos, ¿no? Que hay que descartar y si no encontramos nada, ahí recién, no. Ahora el diagnóstico se hace de forma positiva, ¿no? Ya no es un diagnóstico apofático, ¿no? Ya no es un diagnóstico negativo, ¿no? La filosofía detrás de eso es bien interesante, pero no voy a detenerme a hablar de eso, ¿no? Y pues ahí están los códigos, los distintos tipos que puede haber, ¿no? De debilidad, parálisis, movimientos anormales y demás, ya todo eso se verá más adelante, ¿no? Los subtipos, no me voy a detener en esto porque la autora Nicole lo va a tocar, ¿no? Y los síntomas positivos, la evaluación neurológica, ¿no? Que se ha recomendado, ¿no? Estos son los síntomas, la evaluación recomendada, ¿no? También atrás quedó esa imagen o estas cosas que hacían, pues, ¿no? Que levante el brazo y pone su cara y si le cae en su cara, ya, es una conversiva, histérica, no, 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 ya. Hay una serie de síntomas que tienen una sensibilidad y especificidad dadas, pues ahí están, ¿no? Para que lo puedan revisar, ¿no? Para ya ir finalizando, ¿cómo hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Tenemos el diferencial entre el trastorno de somatización, el trastorno neurológico funcional, trastorno facticio, ¿no? O trastorno de simulación. Para eso hay que ver la manifestación, la producción del síntoma y la gratificación que genera. Por ejemplo, si la manifestación del síntoma es clara, es evidente, es que no puedo mover el brazo, se me ha paralizado, me muevo erráticamente, o sea, es algo evidente, es más un síntoma, así, más elevado, es un trastorno neurológico funcional. A nivel medio, un trastorno facticio, porque el paciente finge el síntoma, ¿no? O trastorno de simulación. Mientras que el trastorno de síntomas somáticos, el paciente se queja, me duele aquí, me duele acá, no puedo comer bien, siento obstruido por aquí, siento obstruido por allá. El paciente se queja, no es algo evidente, ¿no? La producción intencional, trastorno facticio y el trastorno de simulación. Y mientras que en el trastorno conversivo y de somatización es totalmente sin ningún tipo de intención. Y eso es una gran diferencia que hay que hacer. Porque muchas veces cuando tenemos este tipo de situación, no se está haciendo, no está fingiendo, no está mintiendo. No, pues no. O sea, en el trastorno neurológico funcional no hay una intencionalidad, ¿no? De hacerlo. Y la gratificación o la ganancia en el trastorno de simulación, pues es mayor, ¿no? Dame mi descanso médico, dame mi seguro, pues, dame, no sé, mi reparación civil, ¿no? Mientras que en el trastorno neurológico funcional no hay una gratificación material, sino más bien inmaterial de recibir los cuidados médicos, ¿no? Finalmente, sobre el tratamiento. Ya les comenté que tiene que ser un tratamiento integral, ¿no? El rehabilitador, hará su parte de rehabilitación, ¿no? Ahí está toda la evidencia clara, que demuestra que, pues sí, se debe hacer una intervención integral. Desde el punto de vista psiquiátrico, lo principal es tratar las comorbilidades. Y como les comenté, la principal comorbilidad es la ansiedad y la depresión, y hay que utilizar tratamiento para eso, ¿no? Y dentro de las intervenciones psicoterapéuticas,
El trastorno neurológico funcional es una de las pocas condiciones que tiene evidencia tanto de terapia cognitivo-conductual como de terapia psicodinámica, ¿no? O sea, la terapia psicodinámica y la terapia cognitivo-conductual son situaciones que, pues, sí, pueden tener cierta evidencia. O sea, hay estudios más recientes que todavía falta más investigación que habla acerca de la utilidad de la estimulación magnética transcraneal para este tipo de situaciones, pero todavía no están incorporadas a los protocolos, ¿no? Intervenciones descritas en la literatura, educación, psicoeducación, rehabilitación, psicoterapia y tratar las comorbilidades, ¿no? Y hacer un buen seguimiento, hacer un seguimiento continuo a estos pacientes. Entonces, a manera de conclusiones, colegas de mi primera parte, ¿no? ¿Cómo se definía la histeria en las doctrinas médicas formales de los distintos autores y periodos? Una pregunta que debemos seguir analizando, ¿no? El trastorno neurológico funcional es frecuente en la práctica diaria, ya lo hemos visto, y el diagnóstico no es por descarte, sino en reconocer patrones reconocibles de síntomas genuinos y signos variables en el tiempo. Asociado con factores psíquicos, claro que sí. Factores psíquicos son comunes, frecuentes, pero a veces también pueden estar ausentes, ¿no? Pero lo más común es que estén ahí presentes. Por lo tanto, siempre se necesita la presencia del psiquiatra para que pueda hacer un descarte adecuado de esta condición, ¿no? Bien, colegas, eso era lo que tenía para presentarles de mi parte. Y ahora quiero presentar a la doctora Nicole, mientras déjenme de compartir la pantalla. Ahí está. Nicole, ¿qué tal? Puedes ir ¿Qué tal? compartiendo tu pantalla, Nicole. Mientras voy presentando a la doctora Nicole Krador-Letts, es médica neuróloga, formada posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hizo su formación en neurología en el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Tenemos amigos, amigas psiquiatras en común, ¿no? Que ya nos conocemos hace algunos años, que tuvo la oportunidad, Nicole, de rotar con nosotros en el servicio de psiquiatría ahí del hospital Almenara. Ha realizado varias pasantías en el extranjero, ¿no? Dentro de su formación continua, y pues, actualmente trabaja en la clínica Ricardo Palma, ¿no? La doctora Nicole nos va a hablar acerca de los trastornos neurológicos funcionales, ya desde el punto de vista neurológico, pues cómo hacer, o qué debe buscar el neurólogo para hacer este diagnóstico positivo, y también algo acerca de los hallazgos clínicos y de neuroimágenes, ¿no? Nicole, te dejo el uso del micrófono, por favor, puedes iniciar. Muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes y contarles un poco más sobre los trastornos neurológicos funcionales. Es algo que vemos nosotros muchísimo en la práctica en consultorio de neurología y también muchas veces en la emergencia. En mi práctica en la Ricardo Palma, la verdad que me he sorprendido un poco de lo frecuentes que son y sobre todo que son pacientes que normalmente no van bien con los manejos tradicionales, porque, por ejemplo, en el caso de ciertos trastornos del movimiento, cosas así, no van a responder a los tratamientos de primera línea, sino hay que hacer un tratamiento multidisciplinario. Pasa mucho que los pacientes mismos, antes de acudir a un psiquiatra o a un psicólogo, acuden a un neurólogo por temas de, no sé, de prejuicios. Entonces, es importante para todos los profesionales tener un poco en cuenta este tipo de trastornos, ya que no solamente son neurológicos, sino los vemos en todas las especialidades, como decía Jeff. Entonces, vamos a hablar un poco. Ah, no, hay un ratito. Uy, ¿No pasa? no, ¿ustedes lo ven? Sí, estamos viendo tu pantalla, pero no se ve Vale. el... Ay, no sé. Ahí está, a ver. Sí, no lo pasa, a ver, espérense. O si no, deja de compartir y vuelve a compartirlo. Ya. Entonces, ¿qué son los trastornos neurológicos funcionales y qué nos deben llamar la atención cuando nosotros estamos
La neurología es una especialidad clínica, entonces nos guiamos mucho de la historia clínica y también de la evaluación neurológica o del examen neurológico, que muchas veces a otros especialistas no neurólogos se les hace un poco tedioso, es un poco largo, y a veces no entendemos bien como que cuál es la necesidad de hacer tanto examen si es que no, o sea, si es que no lo entendemos, ¿no? Entonces, ¿qué nos debe llamar la atención en esta evaluación? Los trastornos neurológicos funcionales están caracterizados por uno o más patrones de déficit asociados al sistema nervioso central. Entonces, son síntomas reales, que es importante. No son síntomas inventados, son síntomas reales. Pero tienen variabilidad en los signos encontrados. Entonces, de repente, como en el caso de la paciente del caso clínico, tenemos una paciente con un poco de, o con una debilidad, con una paresia, imagínense una hemiparesia derecha, y luego vamos a ver que a la evaluación, de repente no es tan consistente, este me parece. Luego, son trastornos de presentación aguda y hay que evaluar la naturaleza de los síntomas. Entonces, ¿de qué se encarga el examen físico neurológico? De localizar la lesión y agrupar todo lo que encontremos en una ubicación del cerebro. Entonces, por ejemplo, hay ciertos síntomas que nos van a orientar a que esté en la corteza, a que esté en ganglios basales, por ejemplo, en la médula, en el tronco, en los nervios periféricos, y todo esto lo vamos a saber haciendo, siguiendo los pasos. Como es un examen largo, hay que sistematizarlo, ¿no? Y hay que hacerlo en orden porque si no, uno se olvida. Entonces, ¿qué es lo que más tenemos que pensar cuando hablamos de los trastornos funcionales? Que los síntomas van a tener incongruencia e inconsistencia. Y eso lo vamos a mantener durante toda la charla, porque vamos a ir viendo que es sintomatología que no nos va a cuadrar, digamos. Entonces, dentro de mi presentación, mientras que les voy hablando del examen físico, vamos a ver algunos síndromes neurológicos funcionales que ya están descritos, digamos, que son el deterioro cognitivo funcional, algunos trastornos de movimientos funcionales, el vertigo postural perceptual persistente y el trastorno paroxístico no epiléptico o TPN. Entonces, comenzamos con el examen neurológico. Me imagino que la mayoría aquí son psiquiatras, entonces vamos a hablar un poquito sobre el examen yendo a lo básico, ¿no? En neurología tenemos a un neurólogo, bueno, antiguo, que describe el examen físico neurológico y lo sistematiza, que es Dillon, que tiene su libro sobre el examen neurológico, y divide este examen en seis partes. Primero está la conciencia, luego los nervios craneales, luego la parte motora, luego la parte sensitiva, marcha y coordinación y los signos de irritación meningia. Entonces, cuando hablamos de conciencia, que es diferente que cuando lo vemos en psiquiatría, conciencia lo vemos, se da cuenta de tenemos dos partes. Primero está el nivel, que es el estado de vigilia. Entonces, el paciente lo analizamos como el paciente está despierto o está dormido o no reacciona al estímulo. Entonces, si el paciente está despierto, simplemente lo más útil y lo más, digamos, descriptivo que podemos hacer es a qué estímulo despierta el paciente. Si nosotros lo tocamos y despierta, al estímulo táctil. Si nosotros le hablamos y despierta, al estímulo auditivo. Si nosotros le tenemos que hacer una maniobra de dolor, al estímulo doloroso. Si no despierta, ya es un paciente que no apertura ocular el estímulo. Entonces, de esto va a depender que nosotros podamos evaluar el contenido, porque si tenemos un paciente en el que no hay apertura ocular, a pesar de que nosotros le hagamos un, una maniobra dolorosa, entonces es imposible que nosotros evaluemos atención, concentración, lenguaje y todo esto. Y bueno, luego tenemos el contenido, que son las funciones mentales superiores y que las dividimos en seis partes. Primero, y que además es importante hacerlo un poco en orden, porque de cada una va a depender, o sea, la siguiente va a depender de la anterior. Entonces, por ejemplo, primero hablamos de atención y concentración. La atención es que el paciente pueda realizar ciertas acciones que le pedimos, por ejemplo, levanta la mano derecha, a veces si es que obedece órdenes. Y vemos si es que obedece órdenes simples o complejas. Y la concentración, y también es que podamos preguntarle dónde está, ¿no? Si está orientado y todo, y en tiempo, espacio y personas. Luego, si el paciente está atento y orientado, podemos evaluar el lenguaje. En el lenguaje, como sabemos, si entro en todas las partes del examen neurológico sería un poco largo, entonces vamos a hacerlo un poco más rápido. Entonces, en el lenguaje vamos a evaluar si tiene alguna fascia, ¿no? Luego está la memoria, la construcción.
el cálculo y las praxias y las noxias. Entonces, hablando de esto, en temas de conciencia, tenemos el primer trastorno cognitivo, el primer trastorno funcional, que es el trastorno cognitivo funcional. ¿De qué se trata esta entidad? Es una pérdida de memoria, pero realmente sin demencia. Entonces, lo que vamos a ver es un paciente que tiene síntomas cognitivos subjetivos, o sea, se olvida de las cosas, a veces no puede hacer ciertas actividades, pero sin una causa sistémica primaria, psiquiátrica o neurodegenerativa. Si bien está muy asociado, como nos decía el doctor Jeff, a problemas psiquiátricos como ansiedad, depresión, entre otros, esta no es la causa básica del trastorno cognitivo. Luego, una vez que tenemos al paciente en nuestro consultorio, que normalmente es un paciente que va a venir solo y que este trastorno le genera que quiera acudir a un médico para que tenga una evaluación. Entonces, entre los síntomas que el paciente describe y la evaluación en consultorio, normalmente encontramos inconsistencias, que es la clave de todos los trastornos funcionales cuando los estamos evaluando. Entonces, el paciente probablemente infle muchísimo los síntomas que al final nosotros no los vamos a encontrar. Tiene patrones variables en las pruebas neuropsicológicas. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente, normalmente en consultorio normalmente no tenemos tiempo para realizar demasiadas pruebas o humor, que entre una cita y la siguiente puede tener bastante inconsistencia, o si lo mandamos a hacer una evaluación neuropsicológica más a fondo, no vamos a tener un patrón de, yo qué sé, demencia frontotemporal o algo así, sino que vamos a ver diferentes patrones. Y los fenotipos más comunes son los síntomas cognitivos aislados. Entonces, el paciente se desempeña perfectamente, pero de vez en cuando tiene olvidos o solamente tiene una afectación de la conciencia puntual. Los síntomas cognitivos asociados a trastornos neurológicos funcionales, amnesia disociativa. ¿Y cómo vamos a ver que llega el paciente a nuestro consultorio? Vamos a ver que el paciente llega solo, que el paciente normalmente tiene mucha preocupación por sus síntomas, que es un paciente que pues, sí puede responder a las preguntas independientemente. Esto, diferenciándolo de un problema neurodegenerativo como puede ser el Alzheimer o una demencia ya clasificada. Sí puede responder preguntas complejas, pero luego cuando nos cuenta sobre el problema, refiere como que no puede realizar problemas simples. Después tiene alteración de la memoria reciente y autobiográfica, que eso es importante, porque normalmente en los pacientes con demencia orgánica, digamos, no tienen un patrón o no refieren una queja específica sobre la memoria. El paciente dice, da respuestas aproximadas, pero puede dar un inicio exacto de los síntomas y tiene progresión inestable, que era lo que decíamos, ¿no? Es un paciente que de una cita a otra puede variar muchísimo, después empeorar, mejorar y no sabemos bien por dónde está yendo. Entonces, por ahí es importante. Luego de la conciencia, seguimos con los nervios craneales. Entonces, bueno, sabemos que tenemos diferentes nervios craneales, los vamos a hablar todo y dentro de estos podemos hablar un poco de la mioquimia paravertebral. A pesar de no ser un trastorno funcional establecido, es algo que o que yo veo muchísimo en mi práctica en consultorio. ¿Qué es la mioquimia paravertebral? Es cuando los pacientes vienen y les tiembla el párpado inferior. Dicen, doctora, no sé qué puedo hacer, me tiembla el párpado inferior, ¿qué es? Creo que tengo un tumor, creo que tengo un problema, parálisis, neuralgia del trigémino, pero no me duele. Entonces, esto también es una alteración que vemos muy frecuentemente en los neurólogos. Normalmente nadie con que le tiemble el ojo va a ir a un psiquiatra, pero está causado por ansiedad, por problemas de sueño, por consumo excesivo de cafeína, por depresión. Entonces, también es algo que tenemos que tener ahí, en cuenta y por eso es importante evaluar para ver que no encontremos ninguna problema real, una parálisis facial o algo así, sino que solamente es ese problema aislado del párpado inferior. Por eso tenemos que en neurología conocer bien nuestra anatomía y saber bien cómo funcionan los nervios, ¿no?
O sea, y a dónde es que, cómo funciona la inervación para saber, ah, no, esto no es un problema orgánico o estructural, es un problema más que va un poco más allá, ¿no? Luego de los nervios craneales vamos a evaluar el sistema motor. El sistema motor tiene cuatro partes, digamos, y que todas son bastante importantes, la verdad. Entonces, primero vamos a evaluar la fuerza. La fuerza se evalúa de 0 a 5, 0 siendo un paciente parético total, que no puede hacer ningún movimiento, 5 una fuerza normal, y después 4 que vence la gravedad, eh, y y así, ¿no? Entonces vamos a evaluar la fuerza distal y proximal, miembros superiores e inferiores. Luego tenemos el tono, que es el estado de reposo del músculo, donde vamos a ver si es que el paciente tiene un tono normal, tiene espasticidad, tiene rigidez, tiene hipotonía o atonía, ¿no? Y eso lo vamos a ver viendo cuando nosotros movemos la articulación sin que el paciente haga ningún tipo de fuerza. Luego tenemos el trofismo, que es el tamaño del músculo, hipotrofia, hipertrofia, atrofia. Y los reflejos osteotendinosos, que son los que siempre tenemos que ver. Muchas veces, cuando tenemos un paciente que viene, bueno, puede ser por emergencia o puede ser por consultorio, tenemos que ver, hay pacientes que vienen con una debilidad muy marcada y tienen unos reflejos normales, y ahí hay pequeñas cositas que nos tienen que ir llamando la atención. Y que uno claramente se va entrenando con el tiempo, porque a veces estos síndromes funcionales neurológicos pueden tener unas apariciones muy parecidas a problemas orgánicos, digamos, pero igual, ya que son problemas en los que, digamos, el cableado del cerebro o las respuestas del cerebro no son las adecuadas, pero de todas maneras, con el tiempo es más fácil diferenciarlos. Entonces, en el caso que mencionaron, el caso de debilidad funcional, es un paciente que va a venir, que es el que estábamos diciendo, que normalmente en el 50% de los casos es de inicio agudo, y son pacientes que llegan a la emergencia como si fueran un infarto y les llamamos stroke light. El otro 50% normalmente son pacientes con una evolución más progresiva, y que muchas veces son pacientes que van a terminar con el diagnóstico de esclerosis múltiple, a veces está en evolución, en un estudio para un tumor cerebral o algo así. Y por eso es importante todo este tema de los reflejos, del trofismo, de no solamente fijarnos en el tema de la debilidad, sino en el tema en todo en general, en todo el examen neurológico. Puede aparecer en cualquier patrón. Normalmente, como sabemos y como les decía, cuando tenemos una lesión en el cerebro, el déficit va a ser contralateral. Cuando tenemos una lesión en la corteza, digamos que tiene predominio, dependiendo del área donde esté, puede ser más el brazo, aunque igual según mi parecer, puede ser más la pierna. Y cuando tenemos en la médula, puede ser una paraparesia. Lo más frecuente en este tipo de debilidad funcional es que sea hemiparesia, aunque en algunos estudios se ha visto que también hay bastantes casos de monoparesia. Estos son pacientes, normalmente los que vienen con hemi o monoparesia, son pacientes que más con depresión, con ansiedad, con problemas de ese tipo. En cambio, los pacientes que vienen como con paraparesia, o sea, miembros inferiores que tienen debilidad, o que hasta no pueden mover, no pueden caminar, suelen ser pacientes que sufren de dolores de espalda y que no manejan bien el tema del dolor. Ya vienen con un dolor crónico, problemas de hernias del núcleo pulposo o algo así, que pueden estar afectando la espalda, y que por temas de progresión del dolor suelen hacer este tipo de apariciones. El dolor no es específico y también tiene inconsistencia motora. Entonces, en el cuadro, en la figura de la derecha, vamos a ver que es un paciente que está haciendo la maniobra de Barré. Entonces, manos hacia arriba y brazos estirados con los ojos cerrados. Lo normal es que en la maniobra de Barré, cuando nosotros vemos, cuando un paciente tiene debilidad real, ese paciente va a rotar la mano y luego va a caer. En cambio, en la figura B, digamos, en la opción B, la mano cae sin haber rotado. Entonces, eso es una inconsistencia motora y es algo que nos tiene que llamar la atención. Otra cosa que también tenemos que observar bien es observar al paciente más allá del momento en el que lo estamos examinando, porque es ahí que el paciente como pierde un poco
o sea, pierde un poco el pensamiento de su déficit. Entonces son pacientes que a veces vienen con un brazo paralizado y cuando se le pide que haga un movimiento voluntario que no tiene nada que ver con el examen, vemos que el miembro paralizado sí se podía mover. Después tenemos un síntoma o una maniobra que ya tiene más de 100 años, que es la maniobra de Hoover, o que también se realiza con la prueba del aductor de cadera, donde nos ayuda con una sensibilidad de 63% y especificidad de 100%, o sea, es bastante efectiva, a diferenciar la debilidad orgánica de la funcional. Entonces, ¿cómo es que se realiza esta prueba? Como vemos ahí en la figurita, primero le pedimos, o con el paciente, normalmente es un paciente que si tiene debilidad en miembros inferiores, una me parece va a estar en la camilla. Entonces en la camilla le pedimos que levante el miembro o la pierna en la que tiene fuerza y va a presionar del lado contralateral, como para hacer o sea, para ayudar a la pierna que él va a levantar. Y después cuando le pedimos que levante la que tiene fuerza, la que no tiene fuerza, ahí también va a tratar de apoyar la pierna que sí tiene fuerza. Pero si le pedimos que levante la pierna con fuerza y empuja la pierna parética, entonces ahí es un signo de que sí puede mover la pierna. Entonces, esta maniobra es bastante importante cuando estamos sospechando de un trastorno funcional motor. En cuanto a la sensibilidad, es importante pensar que la sensibilidad es la parte más objetiva del examen neurológico. No tenemos manera de nosotros medir con una escala, así como lo podemos hacer, por ejemplo, con el tema de los reflejos o con el tema de la fuerza, o sea, qué tanto siente un paciente o no. Entonces, además, la sensibilidad se ve alterada, digamos, por las alteraciones de conciencia. Si un paciente está soporoso, probablemente pueda localizar el dolor o pueda simplemente no sentirlo, porque o también también es importante ver que no solo en un paciente con cuadriplejía, por ejemplo, también tenemos que ver la cara, la expresión, ¿no? Si hace una expresión de dolor cuando lo siente o no. Entonces, ¿qué evaluamos en la sensibilidad? Evaluamos la sensibilidad superficial y la sensibilidad profunda. La sensibilidad superficial es como vemos ahí, bueno, nosotros no somos imperdibles, pero usamos palitos de dientes. Y con el palito de dientes ver si es que siente. Obviamente esto se tiene que preguntar en un paciente que está consciente y que no tiene una afectación neurológica mayor. ¿Qué es lo que pasa si es que le preguntamos a un paciente que está muy alterado, con agitación psicomotriz? Probablemente no, o no nos va a hacer caso, o va a aumentar o disminuir el dolor, entonces no sabemos bien. Además, por ejemplo, en pacientes con problemas medulares que tenemos que evaluar el nivel de la lesión, es importante hacer mayor énfasis en que el paciente se concentre y nos diga. Entonces, los problemas de sensibilidad funcionales también son bastante frecuentes en el consultorio y me imagino que ustedes también lo van a ver, o pasa también a veces hasta en el SERUMS, en el que viene un paciente, me ha pasado hace poco, que viene un paciente porque tiene disminución de la sensibilidad del cuarto dedo de la mano. Entonces, cuando un problema de sensibilidad no va bien, o sea, o no encaja dentro de un síndrome neurológico, no tiene, o sea, no hay una inervación que vaya solamente ahí, o no cuadra con ahí, y además hacer la historia clínica, ¿no? Ver cómo está el paciente, a qué se dedica, cómo está durmiendo. Y son cosas que muchas veces tampoco no tenemos tiempo de hacer en consultorio porque el tiempo es limitado. Pero por eso hay que ver todo. Después, ¿qué es importante con la sensibilidad? Vemos la sensibilidad superficial que decíamos que era con el palito de dientes y la sensibilidad, la termoalgesia, que es la sensibilidad a la temperatura, y por otra parte la profunda, que es la posición de las articulaciones y la vibración que usamos con el diapasón. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque también, si es que vemos un paciente que no tiene ninguna alteración de la sensibilidad, pero tiene otros síntomas neurológicos que nos generarían, o sea, que deberían incluir problemas en la sensibilidad, entonces ahí también tenemos que como levantar la oreja y darnos cuenta mejor si es que es un paciente que está teniendo un problema funcional o un problema estructural, ¿no?
Trastornos del movimiento. Estos son de los problemas funcionales más frecuentes y tenemos diferentes tipos. Bueno, en la mayoría de los síndromes se une, digamos, la parte motora de los trastornos del movimiento, pero a mí me gusta hacerlo más como por la parte de cómo hacemos el examen físico para que sea un poco más ordenado, entonces lo hemos separado y lo hemos puesto antes. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones más frecuentes o los trastornos del movimiento más frecuentes en los trastornos funcionales? Primero está el temblor. ¿Cómo definimos el temblor? Es un movimiento involuntario rítmico y oscilatorio que se produce por contracción alternante, o sea, uno contrae y después contrae el otro, de músculos agonistas o antagonistas. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos muchos pacientes con mucha ansiedad por enfermedad, por temas de Parkinson o cosas así, y que termina siendo un temblor funcional o un temblor esencial. Luego tenemos la distonía, que es la contracción muscular sostenida por imbalance de los músculos agonistas y antagonistas. Entonces, todos se encuentran al mismo tiempo y eso genera de que haya dolor, falta de movimiento, entre otros. Luego tenemos las mioclonías, que son movimientos involuntarios breves y rápidos. Y bueno, tenemos las alteraciones de la marcha, que lo vamos a ver con más detalle. Entonces, ¿cómo vemos, cómo se va a presentar o qué es lo que tenemos que buscar en un paciente con trastorno del movimiento que estamos sospechando que sea un trastorno funcional? Como hemos dicho y como sigo repitiendo, tenemos que buscar la inconsistencia y la incongruencia. Entonces, primero, la variabilidad. Entonces, hay pacientes que vienen con múltiples alteraciones del movimiento, no solamente temblor, también tienen mioclonías. Estos son los más frecuentes, pero también hay pacientes que tienen corea o hemigalismos o problemas del movimiento más complejos. Entonces, primero hay que observar al paciente, tanto cuando lo estamos examinando como antes de examinarlo mientras que le estamos haciendo la historia física. O de repente a veces lo podemos observar hasta, y es importante, hasta cuando lo llamamos para que pase al consultorio, ¿no? O sea, desde que está sentado en la sala de espera, si es que se puede. O estarlo viendo en toda la evaluación. Luego, la distractibilidad. Se observa al paciente haciendo diferentes movimientos y ver cómo es que de repente hay momentos en los que ya no tiene esta alteración o cambia y ver. Después, los pacientes se sugestionan. Muchas veces uno habla sobre el problema y el temblor aumenta o la alteración aumenta. Y, y la selectividad, que por momentos se presenta y por momentos desaparece. Y la incongruencia. Ya hablamos del signo de Hoover. Después está el signo de guacamole, donde el paciente que tiene temblor, digamos, en la mano derecha. El doctor agarra la mano derecha como para parar el movimiento, entonces le comienza a temblar la mano izquierda. Entonces, eso es una incongruencia. En cuanto a la marcha, entonces, la marcha como proceso neurológico es un proceso que involucra diferentes partes del cerebro, tanto la visión como la propiocepción, el sistema vestibular, primera motoneurona, segunda motoneurona, ganglios de la base cerebelo, corteza de asociación. Entonces, hay muchas partes involucradas en este tema. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Sobre todo tenemos que evaluar la base de sustentación. Es lo primero que evaluamos cuando paramos al paciente de la camilla, ver, se para con los pies juntos, con los pies normalmente, o sea, separación normal, o amplía mucho la base, porque mientras más ampliamos nosotros la base, mayor superficie de sustentación vamos a tener. Luego la postura. Es un paciente que está parado bien, es un paciente que se va para adelante, para el costado. Todo eso lo tenemos que ir viendo. Y todo eso, la verdad que se entrena, ¿no? Luego la estabilidad, es un paciente que vemos que se mueve demasiado y el movimiento de los brazos. Entonces, eso sobre todo. Acá tengo unos videitos que les quería enseñar y que vamos a ver si es que alguien se anima a ver qué es lo que nota. Acá vemos que el paciente, digamos que tiene una debilidad en la pierna izquierda, pero después le pedimos que corra y corra normal. Ahí se olvidó de la debilidad. Entonces, o si no, le pedimos que camine para atrás y tampoco ya no sé la rodilla derecha. Entonces ahí es importante ver, o sea, no solamente tenemos que evaluar la marcha como a verlo caminar y ya tenía debilidad, sino ver un poquito más allá. Y esta es una paciente que tiene tijereo de las piernas, o sea, como que cruza las piernas cuando camina. Y esta tiene cierta inestabilidad.
Pero cuando lo hacemos caminar para atrás, deja de cruzar las piernas. Entonces ahí es importante que, o si no cuando corre, bueno, tampoco cruza las piernas. Entonces ahí es importante ver los patrones de movimiento. Hay diferentes patrones de caminata que vamos a ver que pueden verse afectados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la marcha, estábamos diciendo que es la integración de múltiples sistemas neurológicos, no hay un signo patognomónico que nos diga, ah, ya, este trastorno de la marcha es un trastorno funcional. Y además, la presencia de una alteración orgánica no descarta un trastorno funcional, que es lo que pasa mucho y que lo que a veces, muchas veces nos puede desorientar en nuestro diagnóstico. Es que el paciente tiene un problema funcional, o sea, por ejemplo, es un paciente con secuelado de un infarto cerebral y además tiene un problema funcional que empeora el cuadro. Entonces, tenemos 7 categorías de alteración de la marcha. Está la marcha táxica. La ataxia normalmente suele ser cerebelosa, pero también podemos ver ataxia por funcional, donde el paciente no va a tener una marcha donde no puede, no sabe bien cómo dónde poner el pie. La marcha espástica, que es una marcha del secuelado de infarto cerebral, pero que también podemos verla. La marcha de debilidad, que es donde cae la cadera, porque no tiene la suficiente estabilidad para sostener el cuerpo y vemos que un lado va cayendo la cadera. La marcha antálgica, que es aquella, por ejemplo, de los pacientes que les duele la espalda y van a caminar como que de un lado. La marcha parkinsoniana, que es la marcha magnética, que son pasitos pequeños y pegados al piso. La marcha hemiparética, que es la que arrastra el pie afectado o la pierna afectada. Entonces, como no la puede mover bien, va como a jalar, a hacer un acto de compensación. Y la marcha distónica. ¿Qué otras cosas tenemos que evaluar en temas de movimiento? El signo de Romberg, que es el que ya conocemos, que evalúa propiocepción. Muchas veces pensamos que, o la gente piensa que evalúa una función cerebelosa, pero no, está diseñado para evaluar propiocepción. Pero si es que nosotros ponemos un paciente en Romberg con los ojos abiertos, igual tiene este como bamboleo, igual podemos pensar que es un problema cerebeloso. Entonces sirve para la evaluación de los cordones posteriores que nos dicen que se encargan de la propiocepción, o sea, de saber dónde es que está ubicado nuestro cuerpo sin tenerlo que ver. Entonces, pacientes con ataxia no pueden mantener la posición con los ojos abiertos, que era lo que estaba diciendo. En los trastornos funcionales podemos ver pacientes con Romberg positivo sin alteración sensitiva. Entonces, la propiocepción la podemos evaluar en la parte sensitiva, como en el pie del paciente agarramos el dedo y le decimos, ¿no? Cierre los ojos, ¿para dónde está su dedo? ¿Para arriba o para abajo? Ya, para arriba, para abajo. O si es que no sabe dónde está ubicado su dedo en el espacio. Cuando vemos un Romberg positivo con excesivo bamboleo o excesiva, que parece que se va a caer pero no se cae, hay sospechar también de que es un paciente funcional. Muchas veces son pacientes que se mueven muchísimo, pero nunca llegan a sacar la pierna para compensar la inestabilidad. Luego, también en el pull test, donde nosotros tenemos al paciente con romper con los ojos echados y lo jalamos hacia atrás, nosotros obviamente atrás para que no se nos vaya a caer el paciente, tienen una compensación excesiva, como se mueven demasiado, o si no, simplemente, como saben que el evaluador o el médico está atrás, se tiran simplemente. Entonces ahí todo esto es importante y todo esto tenemos que ir viendo o viendo las incongruencias, ¿no? Luego, en temas de marcha y movimiento, tenemos el signo del resorte. Este es uno de los nuevos y tiene solamente un paper publicado, que es del 2022, que se llama el Stretch Sling, que es estos resortes con los que se juega que hacen así, que es el resorte estirado, digamos, el signo del resorte estirado. Entonces, sabemos que el temblor esencial es un temblor muy frecuente, se da más que nada en pacientes mayores, aunque se puede ver desde niños, dependiendo, tiene una carga genética importante. Y normalmente hacemos la espiral de Arquímedes para ver cómo es que va el tema del temblor esencial. Vemos qué tanto cruza, cómo son las líneas y todo eso, qué tanto cruza la espiral, ¿no? Lo que hacemos es hacemos una espiral y le pedimos al paciente que vaya por adentro de la espiral hasta el centro. Y porque sabemos que el temblor esencial además es un temblor de acción. Entonces, vemos que en el temblor esencial simplemente cruza más la línea.
Pero en el temblor funcional lo que se ha visto es que hace más estas como círculos, como si fuera un resorte estirado, o como el cable del teléfono antiguo, digamos. Entonces, ahí es algo que nos tiene que llamar la atención, que de repente no es un temblor esencial que estemos viendo, o de repente es un temblor que le hemos dado el tratamiento propranolol y no está yendo bien, podría ser que sea un temblor funcional. Entonces es un signo importante que me pareció además interesante y que se puede hacer fácilmente. Entre los múltiples alteraciones del movimiento también tenemos la distonía funcional. La distonía funcional es uno de los trastornos funcionales más frecuentes. En edad de presentación se encuentra entre los 29 y 30 años, o sea, son pacientes relativamente jóvenes. Eh, Suele ser una aparición súbita y con progresión rápida, mucho más de lo que sería en un problema orgánico. Entonces, normalmente en el problema orgánico, o sea, el empeoramiento del paciente no va a ser tan rápido. Y tenemos dos tipos. La distonía funcional fija, donde el paciente tiene el pie, como vemos en la figurita, el pie distónico metido hacia adentro y no se mueve. Y la paroxística, que de repente tiene estrés o se asusta o algo así, y mete el pie o presenta la distonía. Para esta alteración tenemos una serie de criterios diagnósticos donde tenemos que ver algunas cosas, tiene que cumplir algunos procesos. Primero, que tenga alivio de los síntomas con terapia psicológica, con administración de placebo o que los síntomas mejoren cuando está solo. Luego, tenemos que establecer que la distonía es inconsistente sobre el tiempo y es incongruente con la distonía clásica. Además de estar acompañado de uno de los siguientes. Otros problemas funcionales que puede ser debilidad o alteraciones sensitivas anormales, somatizaciones múltiples y algún problema psiquiátrico. Eso es una distonía funcional establecida. Pero también tenemos la probable, que es aquella que tiene los movimientos distónicos inconsistentes, pero no tiene otros problemas psiquiátricos o que no cumple los otros tres criterios. Y la posible es los movimientos distónicos consistentes con una distonía orgánica, pero que además tenga un trastorno psiquiátrico o emocional importante. Entonces ahí lo tenemos que ver. Acá me parece importante, de repente no lo ven bien porque son muchas letritas, pero tenemos en las distonias, no solamente tenemos la distonia del pie, obviamente, tenemos múltiples tipos de distonia y son algo que yo veo frecuentemente en el paciente. Lo que más veo, que bueno, no he puesto fotito acá, es el blefaroespasmo funcional. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El blefaroespasmo es cuando el paciente como que abre y cierra el ojo, como le tiembla el ojo, pero no como la mioquimia palpebral, que es solamente la parte de abajo, sino acá se cierra el ojo. Entonces, ¿cómo evaluar cuándo es funcional y cuándo no? Entonces, los, el tema se mejora con el movimiento de la lengua o cuando el paciente está hablando, porque ya no lo puede hacer, ya por tema de los nervios craneales, ya no lo puede hacer al mismo tiempo. Entonces, eso es importante porque lo van a ver bastante. Luego, tenemos el hemispasmo facial también. Y eso, como lo vemos, es solamente la parte de abajo de la cara está afectada al momento de que se presenta. Además, tiene dolor y no tiene signos de primera motoneurona en ninguna otra parte del cuerpo. Entonces, para saber más o menos, por ejemplo, en la figura A es una paciente que tiene distonía de los labios, pero es bilateral. Entonces, ahí tenemos que pensar, ¿dónde estaría ubicada la lesión para que la distonía de los labios sea bilateral? No puede ser periférica porque sería en un lado nomás, y tampoco puede ser central. Entonces, ahí sospechar. Luego, el pie, en la figura C, el pie también tiene una postura irregular, es un pie distónico, pero también hay algunos videos donde nos enseñan que cuando el paciente cierra los ojos piensa que el pie está en posición normal y cuando los vuelve a abrir, ve que su pie está distónico. Entonces, como que
cuerpo engaña a la mente, que es un tema de los problemas funcionales. Y bueno, en la D es también una distonía de la mano, que también va a ser, suele ser dolorosa, suele estar en flexión y está muy asociado a síndromes de dolor regional. Luego tenemos la evaluación del vértigo. El vértigo es probablemente lo que más veo en consultorio. Hay muchos pacientes que vienen con vértigo y bueno, la mayoría son, bueno, casi el 99% diría, son pacientes que vienen por un vértigo periférico. ¿Cómo sabemos que el vértigo es periférico o central? Entonces, tenemos dos maniobras. Probablemente la que todos han escuchado es la de Dix-Hallpike, donde movemos al paciente y vemos y rotamos la cabeza y vemos el nistagmo. Entonces ahí vamos a mover como los otolitos adentro del oído y si empeora el vértigo de forma posicional, entonces obviamente es periférico. Pero tenemos una maniobra mucho más sensible y específica, que es la maniobra de Hintz, que su nombre es un acrónimo para los movimientos que se tienen que hacer. Entonces, primero tenemos la maniobra del impulso de la cabeza, que lo que hacemos es que le decimos al paciente que fije la mirada en nuestra nariz y movemos la cabeza, dice 15 grados hacia la derecha o hacia la izquierda, y después la volvemos al centro y vemos cómo los ojos hacen un movimiento sacádico para regresar al centro, ¿no? Entonces, ¿qué significa una sacada? Que regresa y corrige. Luego el nistagmo, que vamos a mover también y hacer que el paciente mire para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo y ver si es que cualquiera de estos movimientos genera nistagmo. Y por último, el, el skew test, que es que cerramos un ojo y luego lo volvemos lo aperturamos, o sea, ocluimos un ojo con algún objeto con nuestra mano y luego sacamos la mano para ver si es que el ojo hace también una corrección de la visión. Entonces, esto nos ayuda a saber si es periférico o central. ¿Y por qué evaluamos tanto el vértigo? Porque también tenemos una, un síndrome funcional, que es el vértigo postural perceptual persistente. Entonces, probablemente no haya escuchado sobre esto, pero es algo que también vemos en neurología. No es tan frecuente realmente, pero sí es una alteración crónica vestibular que se ve en algunos pacientes y está más asociada a pacientes que ya tienen vértigo periférico posicional benigno, por ejemplo, y que más allá de solamente este tipo de vértigo periférico benigno, tienen aparte el vértigo postural perceptual. Son pacientes que, por ejemplo, les puse estas fotitos, ven ciertos patrones como de movimiento, como estas dos alfombras que parece que estuviera roto el piso, o mucho movimiento a su alrededor, como por ejemplo esta foto donde hay un montón de gente en la calle, y eso le genera vértigo. Tiene unos criterios diagnósticos de la Sociedad de Barani, en donde vemos que es una alteración vestibular crónica que puede además ser causada por años. El único paciente que yo he visto con esto es una paciente joven que tenía vértigo persistente y tenía justamente estos criterios diagnósticos. Entonces, tiene síntomas de vértigo, inestabilidad o mareo. ¿Cuál es la diferencia entre vértigo y mareo? Que es algo que a mí me preguntaron mucho en la resistencia. Vértigo es la ilusión de movimiento y que las cosas nos dan vuelta. Mareo no está bien definido en el tema neurológico, pero es simplemente como una sensación de inestabilidad. Entonces, y bueno, la inestabilidad. Y que tiene que estar presente en la mayoría de días por 3 meses o más. Aparte de eso, estos síntomas tienen que aparecer sin un estresante específico, pero se exacerban en la posición de pie, por movimiento o estímulo visual, que es las fotitos acá que he puesto. Además, tiene que estar precipitado por situaciones que causen vértigo, por ejemplo, no sé, las maniobras pararnos rápido, cosas así. Los síntomas causan una limitación funcional importante y no se explican por otra patología. Entonces, la próxima vez que veamos un paciente con vértigo crónico, que es un vértigo que de repente no responde bien a clásicos tratamientos como betistina, entonces pensar que de repente, si cumple estos síntomas, podría ser un vértigo postural perceptual persistente. Luego, como última parte, ya hemos visto la conciencia, los nervios craneales, la parte motora, la sensitiva, marcha y coordinación. Ahora vemos los signos meningios. Eso como para completar el examen neurológico.
es importante saber, bueno, cuáles son los signos meningos que solemos hacer cuando pensamos. Una cosa importante que de repente no sabemos cuando no somos neurólogos es que los signos meningios solo deberían ser hechos cuando tenemos sospecha de un paciente que tiene una meningitis. ¿Qué es lo que pasa? Si agarramos 10 personas y les hacemos los signos meningios, pueden haber 3, 4 que tengan signos meningios a pesar de que no tienen ningún síntoma de meningitis. Entonces, por eso es importante saber a quiénes le hacemos los síntomas y cuál es su sensibilidad, que es bajísima igual. Entonces, tenemos la rigidez de nuca, el signo de Kernick y el signo de Brudzinski. ¿Y, y qué es eso? ¿Qué es lo que les decía? No son síntomas muy sensibles ni específicos, pero que son parte del examen neurológico en los casos en los que sospechemos algún problema así. Luego quería hablar del trastorno paroxístico no epiléptico. Este trastorno como que no entra dentro del examen físico, pero es un trastorno que más que nada va a requerir de historia clínica y evaluación. Entonces, ¿qué es el TPNE? Es aquellas trastorno paroxístico como falsas convulsiones en un marco no epiléptico. Se va a ver mucho, sobre todo en pacientes entre los 20 años, en diferencia, por ejemplo, de los trastornos del movimiento funcionales que son más a partir de los 30 años. Es mucho más frecuente en mujeres y suele estar asociado a pacientes con epilepsia. Son aquellas, o sea, hay muchos pacientes que no tienen epilepsia, pero en aquellos pacientes con epilepsia son pacientes que no van a ir bien con los medicamentos. A pesar de que les van subiendo las dosis, añadimos fármacos, hacemos asociaciones, el paciente sigue yendo mal y sigue convulsionando. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nos tienen que llamar la atención? Y también son pacientes que vemos en consultorio más o menos frecuentemente, o en la emergencia también. La duración del evento. Es aquel paciente que dice que ha convulsionado, no sé, lo trae la familia porque ha convulsionado, no sé, 45 minutos, pero despierta y está normal. Eso es imposible, ¿no? Sabemos que nosotros sabemos, o bueno, para que un paciente tenga un estatus epiléptico, son más de 5 minutos. ¿Por qué? Antes era 30 minutos, ahora son 5, porque a partir de los 5 las posibilidades de que la convulsión sea espontáneamente son prácticamente nulas. Y a partir de los 30 minutos ya hay daño cerebral estructural. Entonces, si tenemos un paciente que vino convulsionando 45 minutos, obviamente no se puede despertar como nada, y es un paciente que estaría muy, muy mal. Entonces, esa duración del evento siempre es importante de preguntar. Luego tiene movimientos asincrónicos fluctuantes de los miembros o movimientos de la cabeza de lado a lado. Esos pacientes que hemos visto que probablemente antes los habían catalogado como histéricos, que mueven la cabeza nomás. Eso no es ningún tipo de convulsión, porque tenemos acá la clínica es lo más importante y la historia clínica, sí. Luego, los movimientos pélvicos o pelvic thrust. Esos pacientes que mueven excesivamente la pelvis en las convulsiones, eso tampoco no es una convulsión y es un signo, un red flag, digamos, de todas maneras, para que sea TPNE y no un episodio convulsivo real. Luego, que cierren los ojos durante las crisis. Esto no suele pasar en las crisis orgánicas, sino es mucho más frecuente o se da solamente en pacientes con eh, TPN. Luego, el llanto y tal, eso tampoco no se ve y que suele ser una crisis psicógena. Y luego la respuesta al estímulo periectal. Entonces, en la epilepsia o en los trastornos paroxísticos no epilépticos, casi que en cualquier cosa que involucre una crisis convulsiva, tenemos que tener bien claros los tiempos. Primero está el periodo periectal o el aura. Entonces, preguntarle al paciente, ¿sintió algo, vio algo, vio lucecitas, sintió una sensación como de montaña rusa, como que todo se venía? Eh, ¿Cuánto duró la crisis? ¿Cómo fue? Y después, ¿cómo fue luego que terminó sus movimientos? ¿Cómo quedó? ¿Quedó confuso? ¿Se despertó? O sea, se estuvo moviendo así 45 minutos y se despertó como que nada había pasado. ¿Cómo han sido los tiempos? Y eso nos va a dar mucha información para ver si es que es orgánico o no es orgánico. Y luego, aquellos pacientes que tengan un episodio ictal generalizado y que se acuerdan del episodio, eso no puede ser, eso no existe. Tenemos en la clasificación de las epilepsias las focales y las generalizadas. En las focales significa que hay una parte focal del cerebro que está generando la convulsión y eso puede hacer que nosotros tengamos un síntoma, por ejemplo, mover el brazo o la pierna o cosas así. Entonces, va de un lado del cerebro, así como en los infartos, de un lado del cerebro y se manifiesta en el lado contralateral.
¿Qué es lo que pasa si es que movemos los dos brazos? Eso significa que los dos hemisferios están comprometidos, o sea que es una crisis generalizada. Y como todo el cerebro es en cortocircuito, no hay manera que, que ese paciente o esa paciente tenga conciencia sobre aquel evento. Entonces, si es que se acuerda en un episodio musical y lo puede escribir, esa es una bandera roja para que definitivamente eso no sea un episodio, un trastorno, una convulsión epiléptica. ¿Qué es lo que hacemos con esos pacientes? Digamos que el gold standard es hacerle un video electroencefalograma. Muchas veces esos pacientes no se encuentra la convulsión en el electroencefalograma y aquí no lo hacemos, pero digamos que lo que se debería hacer es que el paciente se haga un electroencefalograma prolongado en casa. En algunos sitios hay máquinas portátiles de EEG donde el paciente se va, duerme en su casa, está ahí y tiene todo el tiempo está conectado. Y lo otro es siempre pedirle a la familia que grabe videos con su celular. Ahora todo el mundo tiene celular, así que todo el mundo puede grabar videos. Apenas comienza la crisis, grabar el video, porque nos va a dar mucha información de cómo son las crisis. Eh, Nos va a hablar sobre llora, tiene los ojos cerrados o cosas así, cosas que nos van a ayudar mucho a diferenciar entre una crisis orgánica y una crisis que no es orgánica. Aparte de eso, le podemos pedir al paciente que haga un diario de las crisis, que escriba en su celular, en una libretita, en cualquier sitio, que cómo fue la crisis, cuánto duró, cuándo se dio, y así podemos un poco ver qué otras cosas a veces puede ser, pero también puede ser orgánica. A veces nos puede llamar un poco la atención que las crisis sean de diferentes tipos. O sea, a veces tiene focal, a veces generalizada, a veces ausencia. Hay ciertos síndromes de la infancia que pueden dar este tipo de crisis, pero ojo con eso, ¿no? Y bueno, un poco ya yendo a la parte de neuroimágenes. eh, en neuroimágenes es verdad que estos síndromes ya no son síndromes de descarte, que no es que cuando ya acabamos con con el examen y si no encontramos nada, ahí es que vamos a pensar. Pero sí muchas veces tenemos que descartar primero algunas cosas orgánicas que son de emergencia. Por ejemplo, en un síndrome funcional motor agudo, si es que no encontramos inconsistencias en el examen, o a veces en emergencia, me pasa a mí que también hago guardias, que me llaman por infartos cerebrales y en cosas, en cuadros que claramente no son un infarto cerebral, pero bueno, tienen cierta focalidad neurológica. Entonces tenemos que tomar una tomografía para descartar que haya tenido un sangrado o un infarto. Una vez que no encontramos nada, ahí ya podemos pensar en los trastornos funcionales. Pero sí, siempre hay que descartar ciertas cosas, sobre todo cosas de riesgo, ¿no? Entonces, ya sabemos, con la resonancia magnética funcional, que es aquella que evalúa como que el flujo de sangre de ciertas áreas, sabemos que los trastornos funcionales son multisistema. Entonces, no es solamente que tenemos una partecita del cerebro, como por ejemplo un infarto, una cosa focal, una partecita del cerebro que no está funcionando, sino es un sistema integrativo de todo el cerebro en el que no, en el que hay tipo vías que no funcionan. Vemos mucho que hay aumento de la actividad límbica y paralímbica y hay alteraciones en la conexión entre la amígdala y otros circuitos de control motor. Entonces, como hemos visto, la mayoría de los síntomas funcionales se suelen presentar de forma motora. Entonces, muchas veces hay alteraciones en este tipo de conducción. Entonces, como vemos en la figurita, hay diferentes áreas del cerebro que se van a ver afectadas. Este tema de la resonancia magnética funcional es un tema complicado y es un tema nuevo. Yo no sé, estuve averiguando para hacer esta charla dónde hacían acá resonancia magnética funcional y la verdad que hasta el momento no encontré mucha respuesta. Entonces, habría que ver. Entonces, un poco para dar digamos, las cosas más fáciles de la resonancia magnética que de todas maneras debemos de saber. La resonancia magnética usa, obviamente, magnetismo, unos imanes gigantes que tienen un montón de potencia. Y lo que hacemos, y lo que hace es manda pulsos de magnetismo para alinear las células de agua y eso nos permite ver el cerebro perfectamente. La verdad que entre la tomografía y la resonancia magnética hay una revolución de qué tanto podemos ver en el cerebro. No solamente en el tema de resonancia funcional, sino simplemente ya desde la parte estructural. Entonces sabemos que hay tres tipos de corte, digamos los más comunes, el axial, que es el que estamos viendo acá,
el coronal, que es el que frente, vemos de perfil. Tenemos diferentes secuencias y vamos a hablar de hiperintensidades e hipointensidades, a diferencia de la tomografía donde hablamos de hiperdensidades. Acá son intensidades. Tenemos la primera secuencia que es la T1, que es la que vemos aquí. Es la evaluación anatómica y es donde vemos prácticamente la parte estructural. Es importante la parte estructural porque acá vemos también la diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris, aunque no es algo que nos vaya a llamar, o sea, no vamos a ver demasiadas diferencias normalmente. Luego tenemos el T2, donde el líquido cefalorraquídeo o todo lo que sea agua se va a ver hiperintenso. Entonces acá vemos los ventrículos laterales y un poco alrededor del cerebro, donde se ve hiperintenso por el aumento de la señal que tiene el líquido. ¿Para qué sirve esto? Para ver temas de, por ejemplo, edema o en temas de infartos, después de más de 12 horas de un infarto podemos ver también que es hiperintenso porque hay edema citotóxico. Luego tenemos el FLAIR. El flúor normalmente es el más como fácil de ver, digamos. Es una versión de T2, o sea, la que vemos anterior. Es una versión de T2, pero donde le han quitado la hiperintensidad del líquido. Y ahí vamos a ver como hiperintenso cualquier lesión en el cerebro. Entonces también es importante, más allá de los trastornos neurológicos funcionales, siempre es importante saber más o menos, porque lo vamos a ver en nuestra práctica. Van a llegar pacientes de todas maneras que le enseñe su resonancia y al menos tenemos que saber ver el FLAIR, que si hay cosas blancas, digamos, hay alteraciones. Luego tenemos la difusión, que es esa que se ve más pixeleada, digamos, o que pareciera que la imagen es de peor calidad. Y ahí eso nos va a servir para ver si es que, por ejemplo, un infarto es agudo crónico, o nos va a servir para algunos procesos, por ejemplo, de infartos. Y después el gradiente de eco que tiene alta sensibilidad para la detección de sangre. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos en las neuroimágenes en los trastornos funcionales? Tenemos diferentes, así como hemos visto los diferentes cortes y los diferentes protocolos para cada resonancia magnética, vamos a tener algunos especiales para la resonancia magnética funcional. Primero está la resonancia magnética funcional, como decíamos, donde va a medir el cambio de flujo sanguíneo a determinada zona del cerebro. Entonces, dependiendo y lo va a marcar en la resonancia. Este sería una T1, pero con resonancia magnética funcional, donde ve qué áreas del cerebro tienen mayor sangre. Y sirve para evaluar los patrones de conectividad. Luego tenemos la resonancia magnética estructural, que es básicamente la normal, que nos ayuda a ver patrones de diferencias en la sustancia gris con la sustancia blanca y ver el grosor de la corteza. Como sabemos, la corteza es donde son todas las funciones mentales superiores o todos los cuerpos neuronales, entonces es muy importante ver esto. Ahora también, que sí se hace en Perú, se puede medir la mielina. Entonces uno mide la mielina para ver, por ejemplo, problemas de desmielinización o en algunos problemas de deterioro cognitivo. Luego tenemos ya una resonancia magnética mucho más avanzada, que es la resonancia magnética basada en tareas. Aquí lo que mide es el nivel de oxígeno en la sangre de ciertos puntos y nos va a orientar hacia ciertas partes del cerebro. Entonces sirve para examinar el cerebro, la activación del cerebro en ciertas tareas específicas y nos va a ayudar a entender los mecanismos, diferentes mecanismos de los trastornos neurológicos funcionales. Básicamente solo para enseñarles, acá tenemos otros tipos de secuencias que se van a ver en la resonancia magnética, pero que me parece que no vienen al caso en esta charla, pero se los dejo. Ahí el trazado manual, la morfometría por voxels. Los voxels son como que cada píxel de la resonancia magnética se llama en resonancia voxel. Entonces van a ver cuánta intensidad hay en cada voxel de la sustancia gris. Y estos son para la sustancia blanca. En la sustancia blanca podemos ver también el análisis de voxels, podemos ver la tractografía. La tractografía nos sirve para ver, por ejemplo, o sea, en casos no funcionales, para ver, por ejemplo, en la vía motora, si es que tenemos un tumor y queremos ver qué tanto podemos afectar la vía motora si es que lo sacamos, hacemos una tractografía.
Y después ya tenemos también hasta imágenes con Machine Learning, donde la máquina nos va a ayudar a evaluar diferentes zonas del cerebro. Y eso es todo. No sé, podría responder cualquier pregunta que tengan. Gracias, Nicole, por tu presentación y gracias también a todas las personas que nos han acompañado. Ha sido un simposio bastante intenso académicamente hablando. Hemos abordado bastantes puntos, ¿no? Y creo que ha sido bastante claro, ¿no? En aras del tiempo, por favor, pueden ir escribiendo sus preguntas. Tenemos algunos minutitos para poder, contestarlas. Y aquí me van llegando algunas preguntas. A ver, déjenme ver un ratito. Ya. Hay una pregunta que nos hace Elizabeth Yucra. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? ¿Es posible superar de todo el trastorno, Nicole? ¿Qué El puedes? pronóstico, la verdad es que es bastante peor que el pronóstico de una enfermedad orgánica. Muchas veces, pacientes esperar el evento totalmente y la mayoría maneja los síntomas, pero no hay una, o sea, no es que haya una, no se lleva a una cura. ¿Qué es lo que pasa también? Tenemos mucho problema en el diagnóstico, entonces son problemas que el diagnóstico toma bastante tiempo porque van de un especialista a otro o comienzan con tratamientos de problemas estructurales que al final terminan no siendo estructurales. Entonces, sí, el pronóstico suele no ser bueno y por eso es más importante saber más sobre estos trastornos. Sí, para agregar un poquito más a lo que señala Nicole, ¿no? Si a esta situación le agregamos un tema psiquiátrico que no es adecuadamente reconocido o adecuadamente diagnosticado, pues el pronóstico se ensombrece aún más, ¿no? O sea, si es que no hay un manejo integral, pues es complicado y como hemos visto en la estadística que nos mostró, que les pude mostrar, pues también, pues similar o incluso peor el pronóstico en cuanto a la carga, al sistema de salud que generan ese tipo de, diagnósticos, ¿no? Me quedó una pregunta bien interesante de Cristian Aldaz. Nos consulta, ¿qué especialidad debería estar principalmente a cargo de esta situación? Es justo lo que estábamos conversando con Nicole en la tarde, ¿no? Y también pues, a raíz de un eterno debate, ¿no? No, yo personalmente considero que este tipo de diagnóstico y este tipo de trastornos, eh, en lugar de pensar quién es el que debe ser principalmente el que dirige, más bien debe ser una situación de ayudarnos a trabajar en equipo, ¿no? A ser multidisciplinarios, a que todos apoyamos, todos aportamos, ¿no? Y el médico, donde fue principalmente el paciente, esa relación que hay, si fue primero con el psiquiatra, pues será el psiquiatra, si fue primero con el neurólogo, será el neurólogo. O sea, yo considero que quien haya hecho el diagnóstico, sea psiquiatra, neurólogo, debe ser él quien en ese paciente comande la evolución, ¿no? No sé qué piensas tú, Nicole. Sí, creo que en múltiples enfermedades, no solamente en este tipo de trastornos funcionales, se ha mostrado que el manejo multidisciplinario es la mejor intervención que se puede realizar. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces acá trabajamos en hospitales donde el servicio es el servicio y nadie de afuera lo ve o solamente una interconsulta y lo ve una vez y ya nada más. En cambio, digamos, vemos en el mundo o en los papers donde el manejo multidisciplinario con clínicas específicas para ciertos trastornos, donde el paciente viene y ve al neurólogo, al psiquiatra, de medicina física y rehabilitación, a todos en un mismo día, tiene un mucho mejor pronóstico que aquel que ve a un doctor y después ve a uno un ratito y así, ¿no? Así que sí, tratar de nada, unir, y justamente es el título de la exposición, ¿no? O sea, está en un limbo entre neurología y psiquiatría y creo que lo mejor sería ayudarnos entre todos. Exacto, pues sería como por ejemplo la fibromialgia, ¿no? La fibromialgia también está en el limbo entre la psiquiatría y la reumatología, ¿no? La Sí, fibromialgia está ahí, o los trastornos gastroenterológicos funcionales, que también están en el límite entre la psiquiatría y la gastroenterología, ¿no? O sea que
como siempre hemos dicho, pues, ¿no? La psiquiatría, la salud mental está ahí, pues, en todas las especialidades y en lugar de aislarnos hay que trabajar en equipo, esa es la idea, ¿no? Este, Diana Johan nos consulta cómo debe ser manejado en pacientes en quienes se sospeche una ganancia secundaria. Eso es un tema, psiquiátrico, ¿no? Un tema de simulación, ¿no? Como hemos visto, eh, en trastorno neurológico funcional, o sea, por definición, no hay o sea, no es consciente, no hay una ganancia. Y si se evidencia la ganancia, pues ya queda descartado ese tipo de diagnóstico porque es totalmente inconsciente, ¿no? No es voluntario y el paciente busca un rédito económico, financiero, de descansos y qué sé yo, ¿no? Ahí ya se debe aplicar los protocolos de tratamiento de un trastorno de simulación o un trastorno facticio, ¿no? Así que hay que diferenciar bien eso, Diana, ¿ya? Eh, Mira, aquí una pregunta. Y en tu experiencia, Nicole, José Arteaga nos consulta, ¿los casos tienen que ser derivados principalmente al neuropsicólogo o al psicólogo general? ¿Quién te da más apoyo en esta? Bueno, primero que acá no hay muchos neuropsicólogos, entonces es bien Ujú, difícil derivarlos. Eh, ¿Qué me pasa a mí mucho con este tipo de pacientes? Los pacientes, o sea, hablando ya de forma más coloquial, piensan que vienen al neurólogo porque el que va al psiquiatra es loco. Entonces el que va al neurólogo está enfermo nomás. Y bueno, y de ahí uno les dice, no, no, este problema es un problema que manejamos juntos, podemos vernos, seguirnos viendo, pero también, y son, bueno, y también son pacientes que requieren mucho seguimiento. Entonces, yo creo que mandarlos al psicólogo, hay muchos tipos de corrientes y ciertas corrientes, que era lo que tú mencionaste en algún momento, ayudan más a este tipo de pacientes. Entonces, de repente no necesitamos un psicólogo o psicoanalista que se va a demorar la eternidad, sino más un cognitivo conductual o un psicodinámico, que es el que nos va a ayudar más. Entonces, normalmente usamos al neuropsicólogo, o bueno, no usamos, pero referimos más al neuropsicólogo cuando queremos hacer pruebas funcionales o pruebas neuropsicológicas, pero para un tratamiento más largo, al psicólogo. ujú. Para el apoyo psicoterapéutico, ¿no? Ujú. Dejar nos consulta. Sí, sí, vamos a dejar la grabación, todo queda ahí en las redes, por si acaso, así que no, porque ha dado bastante información, Nicole, ya ustedes pueden ir con calma a ver luego escuchar nuevamente la conferencia, ¿no? Bien, por temas de tiempo, colegas, bueno, hay un poco más de preguntas, pero por temas de tiempo creo que podemos dejarlo acá, porque ya van a ser las 10 y ya no hay que descansar también, ¿no? Gracias nuevamente, Nicole, por la presentación. Gracias a todas las personas que han podido estar presentes. Ha sido un webinar bastante interesante, un simposio muy interesante, ¿no? Y la idea es esa, ¿no? Como señalaba Nicole, tender puentes, ¿no? Tender puentes, porque al final es un manejo integral. El ser humano es una totalidad, ¿no? Ya por temas teóricos de diferencias y demás nos hemos separado en especialidades, pero pues cuando nos acercamos y nos aproximamos a un ser humano, pues debemos hacerlo como un ser humano, ¿no? Así que hay que ver eso. Gracias, Nicole, nuevamente. Gracias, un gusto estar por acá. Nos vemos con todos. Hasta luego, buenas noches. Chao, chao, colegas.